Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Un saludo muy amable a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y fuera de Colombia, donde siempre tenemos sintonía. Gracias por estar con nosotros. Se ha dado el encuentro entre el presidente Iván Duque y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El tema antidrogas marcó buena parte de la reunión entre ambos mandatarios y hay una frase que está cogiendo mucha fuerza que le dijo el presidente Trump al presidente Iván Duque. Espero que Duque, dice el presidente Donald Trump, cumpla su promesa respecto a las drogas. Esto en medio de un complejo panorama en el país sobre la presencia histórica de hectáreas de cultivos ilícitos en buena parte del territorio nacional. Se habla de 170.000, otras mediciones de 200.000 hectáreas. Ni siquiera en la época de Pablo Escobar y del boom de la coca, Colombia había tenido tal cantidad de cultivos. Vamos a hablar de ese tema con nuestros invitados en esta noche, pero también sobre una polémica que hay en torno al aumento del presupuesto militar, la desbandada de los liberales, movimientos de tropas en Venezuela, en fin, la coyuntura que nunca falta en nuestro país. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted. Muchas gracias a todas las personas que nos ven a esta hora. Y además de esa agenda contra las drogas, que seguramente fue uno de los temas claves de ese encuentro, del que han trascendido algunos hechos importantes, también la crisis de Venezuela se robó el protagonismo hoy en la Asamblea de Naciones Unidas, no solo porque el señor Donald Trump mencionó el tema en su discurso ante la Asamblea, sino que además en ese encuentro con el presidente colombiano, con Iván Duque, Trump opinó hoy que un golpe militar contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela podría triunfar rápidamente si las Fuerzas Armadas venezolanas se decidieran a organizarlo, y confirmó que él mantiene la opción militar sobre la mesa ante la crisis que afronta ese país. Ese es un mensaje que luego fue reforzado por el que dio el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Mike Pence, quien criticó el movimiento de tropas de Venezuela hacia la frontera con Colombia, un hecho que se ha venido presentando en las últimas horas. Dijo el señor Pence que Estados Unidos tiene la determinación para defender la seguridad y soberanía de sus aliados en el caso de Colombia, y calificó estos hechos como un claro esfuerzo de intimidación que ya ha ocurrido en el pasado. Mensajes, Yesid, que quedaron en esta jornada tan decisiva en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Saludamos a esta hora a nuestros invitados. Sandra Borda, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes. Profesora Sandra Borda, como siempre, buenas noches y bienvenida a Opina Bogotá. Jessy, Erika, Andrés, un gusto estar acá, muchas gracias. Y también nos acompaña el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero. Concejal, buenas noches. Muy buenas noches, Jessy, Erika, Sandra, a todas las personas que nos están oyendo nos están viendo en este momento. Bueno, Sandra, usted es una reconocida internacionalista, siempre está analizando el acontecer internacional. ¿Cómo ve este primer encuentro? ¿Qué análisis hace usted de esta primera cita oficial entre el presidente Iván Duque y el presidente Donald Trump hoy en Nueva York en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas? Pues como siempre sucede en las reuniones de Naciones Unidas en Nueva York, lo más importante no es lo que pasa en los discursos en el gran hall de la Asamblea General de Naciones Unidas, sino lo que pasa en las conversaciones de carácter bilateral y multilateral que tienen lugar en los salones anexos, en los corredores. Y por supuesto parte de lo que estamos descubriendo en este momento es que había una agenda gruesa por tratar entre Estados Unidos y Colombia. Ya se sabía que el tema de las drogas iba a ser un tema que iba a estar presente porque el gobierno estadounidense, no el anterior también, tienen la preocupación, usted lo mencionaba, del aumento de los cultivos, pero lo que sí resulta un poco sorpresivo es este engrosamiento y esta intensificación del tratamiento del tema venezolano en la Asamblea de Naciones Unidas. Es más o menos una sorpresa que Trump haya incluido hoy el tema venezolano en su discurso ante la Asamblea General, y al parecer las conversaciones, de las que no tenemos muchos detalles todavía, entre el presidente Duque y Trump sugieren que se están negociando cosas y se están buscando salidas. A juzgar por lo que dice el presidente Trump, yo tengo la impresión de que la hipótesis de la intervención militar de la que habíamos estado hablando desde hace rato, Almagro, el embajador en Estados Unidos, Santos y demás, Francisco Santos, aquí siempre hay que aclarar cuál Santos, eso nos estaba mostrando que se estaba contemplando la hipótesis de participar directamente en una transición en Venezuela a través de medios militares. Creo que hoy lo que uno puede concluir de esta reunión es que la hipótesis dura que se está contemplando es más bien la de un golpe militar organizado por militares venezolanos y tal vez coadyuvado por Colombia
Estados Unidos y demás. Creo que de lo que se trata es de armar una suerte de consenso regional para contribuir a que los militares estén en condiciones de propiciar una transición, y ese es la suerte de mensaje que creo que están tratando de socializar desde Naciones Unidas. Concejal, el presidente Iván Duque ha sido muy enfático en señalar que no contempla una opción militar para poder afrontar esta crisis de Venezuela, una crisis que nos afecta directamente por ese éxodo que se ha venido produciendo con más fuerza incluso durante los últimos meses, pero el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, valga la aclaración muy pertinente, Sandra, sí dejó abierta esa posibilidad. Aquí estamos manejando dos discursos, por ahí se podría filtrar esa posición de Estados Unidos de una intervención o un golpe militar en Venezuela. No, yo creo que el que al final tiene la última palabra es el presidente Duque, y él ha sido muy claro, lo hizo aquí en Colombia cuando salieron las declaraciones del embajador Santos, pero también lo ha hecho en todas sus intervenciones en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas ahora en Nueva York. De hecho, pues ayer en el marco de pues el centenario de Mandela, pues tuvo el discurso, hablaba de esa importancia que tiene que los colombianos podamos acoger fraternalmente a los venezolanos, pero al mismo tiempo diciendo que él es un hombre de paz, que él no está a favor de la intervención o de una actuación militar en el caso venezolano. Es lo que ha planteado, y pues en cierta manera es una continuidad de lo que él hizo en su calidad de senador de la República, es buscar hacer un cerco diplomático a la dictadura de Maduro desde todas las instancias, pues hemos visto que ya tanto Chile como Argentina como Brasil, y tengo entendido que el Perú, pues se van a sumar a Colombia para pedirle a la Corte Penal Internacional que abra pues ese expediente contra el dictador Maduro, pero yo creo que debe quedar claro que el presidente Duque no está de acuerdo con una intervención militar en el caso venezolano. Y lo que sí hay que decir, pues yo pienso que naturalmente hubo una narcotización de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Hay que ver cómo salimos de eso, pero como lo decía Yesid en el preámbulo pues, del programa, lamentablemente estamos con unos niveles absurdos de cultivos de coca en el país. Estamos llegando tristemente a niveles históricos. Después de que habíamos hecho mucho durante los gobiernos del presidente Uribe y el primer gobierno de Santos, logramos, según las indicaciones de la Casa Blanca, estar en cerca de 48.000 hectáreas, y lamentablemente en cuestión de 4 años, eso se multiplicó por 3. Entonces era evidente que eso iba a ocupar parte de la agenda entre el presidente Duque y el presidente Trump. Pero adicionalmente la situación en Venezuela es cada vez más grave, es cada vez más dramática, y eso tiene impactos no solamente en Colombia, sino en el resto del hemisferio. ¿Pero usted cree que no va a haber una intervención? Yo confío en que no. De hecho, estoy asustado es por el otro lado. Veo con preocupación cómo el gobierno de Nicolás Maduro, seguramente buscando un chivo expiatorio, buscando una justificación de cara a su electorado, pues está tratando de hacer acciones de provocación, que fue lo que está detrás de esa movilización. Pero concejal, a ver si me permite debatirle un poco ese punto sobre la decisión del gobierno colombiano, porque fíjese que yo estoy totalmente de acuerdo con usted. El presidente ha dicho no a la intervención militar, pero pasan las dos siguientes cosas. Una es la declaración del embajador Santos, que dice eso sigue sobre la mesa, nadie ha descartado la opción militar. Y pasa otra cosa que a mí me parece muy interesante, y es que el Grupo de Lima, que es un grupo que creó Colombia, que contribuyó a crear Colombia para subsanar las deficiencias de UNASUR en el manejo de la crisis venezolana, firma un comunicado después de que Almagro en Cúcuta dice no quitemos de la mesa la opción militar, firma un comunicado diciendo el Grupo de Lima no autoriza y no contempla la salida militar, y Colombia decide no firmarlo. Y no solamente decide no firmarlo, sino que cuando los medios van y le preguntan al canciller y le dicen: canciller, ¿por qué Colombia no firmó ese comunicado?, el canciller se pega, con el respeto que me merece el canciller, una enredada tenaz y dice: no, estamos de acuerdo con el espíritu, pero no estamos de acuerdo con los términos. ¿Qué exactamente es lo que significa eso? Entonces, yo la impresión que tengo es que hay como toda una gama de posiciones frente al tema venezolano en el gobierno, que puede ser el resultado de dos cosas. Una, que el gobierno todavía no tiene absolutamente claro, y no digo el presidente, digo el gobierno, no tiene absolutamente claro cuál es el eje central y el principio básico que va a guiar el comportamiento de Colombia frente a Venezuela en esta crisis.
o dos, que están botando globos, como solía hacer la administración Santos, este sí Juan Manuel, botando globos de ideas sobre cómo manejar la cosa a ver qué pega más. Y el problema es que eso lo puede hacer uno cuando trabaja temas domésticos, pero no lo puede hacer en lo internacional, porque cuando el escenario internacional percibe la confusión, dice, bueno, un momento, entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué es exactamente lo que están buscando? Y creo que esa indecisión es particularmente problemática frente a Estados Unidos. Si Estados Unidos no percibe, como lo percibió durante la administración Santos, que hay una decisión restricta e incondicional de no intervenir militarmente a Venezuela, va a empezar a construir un cerco diplomático alrededor de Colombia para empujarnos en la dirección en la que ellos quieren que vayamos. Y a mí eso me parece muy peligroso. Sandra, usted decía ahora que en Estados Unidos se está generando un ambiente por parte del presidente Trump de propiciar un golpe militar. De hecho, una de las frases que le dice Erika Trump a Duque es: si es un régimen el de Maduro, que francamente sería muy fácil de derrocar si el ejército lo decide, tratando de buscar, dice usted, un apoyo por parte de Colombia a un golpe militar. Mi pregunta es, ¿usted cree que Colombia, Sandra, apoyaría un golpe militar en Venezuela? Yo lo que creo que puede pasar, y aquí es donde entra la ficha del rompecabezas de lo de la Corte Penal Internacional, lo que creo que puede pasar es que diplomáticamente, en el momento en el que se presente el golpe, el resto de países de la región esté listo para reconocer a un nuevo gobierno y de esa forma no haya riesgo de regresar a lo antiguo. Si está listo el caso de la Corte Penal Internacional, trasladar a Maduro y, digamos, producir una transición rápida pero contundente, es el sitio en donde entraría a jugar Colombia. Ahora, no sabemos cuáles son las expectativas en términos del apoyo cantante y sonante que se esperaría que nosotros o que el mismo Estados Unidos hiciera en un escenario de esos. Es decir, si ya tienen identificado un grupo de militares que estaría en condiciones de dar un golpe de Estado en Venezuela, ¿en qué, además del reconocimiento, consistiría el apoyo que estarían ellos esperando que nosotros diéramos y que ellos mismos estarían dispuestos a dar? Ahí es donde la discusión, en ese detalle, es donde está el diablo, porque ahí es donde la discusión nos puede llevar a una violación abierta y flagrante del derecho internacional y donde Colombia particularmente se podría meter en muchos problemas. Bueno, pero hoy mismo lo dijo el señor Trump, él no reconoce ni el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ni tampoco la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, donde supuestamente van a llevar una serie de países, entre ellos Colombia, una denuncia contra el señor Nicolás Maduro. El señor Trump no lo reconoce. Pero no importa, porque si los países que llevan el caso, que solicitan la apertura del caso ante la Corte Penal Internacional, firmaron el Estatuto de Roma y Venezuela firmó el Estatuto de Roma, con eso es absolutamente suficiente para empezar un caso. Digamos, obviamente tiene que adelantarse un proceso en el que la fiscal reconozca que el sistema judicial venezolano no está en condiciones de juzgar a Maduro y se tienen que cumplir otro montón de condiciones, pero no necesitamos el reconocimiento de Estados Unidos de la Corte Penal Internacional para adelantar ese proceso. Pero solamente quiero llamar la atención sobre cómo las fichas del rompecabezas están empezando a acomodarse de una forma bastante interesante para tener listo un escenario de transición que a mí particularmente no me parece, digamos, me genera muchos problemas. El escenario de una transición a través de un golpe de Estado me parece que podría generar más problemas de los que ya tienen los venezolanos, pero también es necesario reconocer que este es un régimen que no va a salir a las buenas, que no va a salir a través de un proceso electoral transparente y que de pronto, o sea, me duele muchísimo tener que decirlo porque yo no soy amiga de las salidas de hecho, pero de pronto esta va a ser la única forma. Preocupante que lo diga usted, profesora Sandra. Sí, porque usted siempre ha sido partidaria de la concertación. Siempre y cuando sea un proceso doméstico, interno. Sin injerencia. Porque es que el problema es la injerencia internacional. Pero digamos, o sea, de todas las posibles ¿usted alternativas, ve que dialogando creo que con Maduro ya no se pudo? Es que está muy complicado. Creo que la presión internacional que están empezando a ejercer Estados Unidos y todos los países latinoamericanos en esa dirección está acorralándolo y yo siento que le está quitando espacio político, pero no estoy tan segura de que produzca la transición. Hoy se ha producido una nueva serie de sanciones, concejal, Así es, que ya involucran a lo más cercano, a lo más querido por el señor Nicolás Maduro, que es su esposa, Cilia Flores, y también una persona de su entera confianza, que es un militar de un alto rango, el señor Vladimir Padrino López, y evidentemente se va acercando y a la cada vicepresidenta. vez más, por supuesto, a Adel, sí. Entonces cada vez se va acercando más esa presión contra el señor Nicolás Maduro, que le va generando una mayor inquietud, una mayor preocupación frente a que ya van a por él.
Pues efectivamente, esas sanciones de hoy pues es un paso más que da la administración de Donald Trump, en teoría, para seguir apretando, seguir reduciendo, seguir intensificando ese cerco sobre la persona de Nicolás Maduro. El hecho de que se hayan metido pues con la primera dama pues es bastante diciente. Primera combatiente de la nación, la llama como él. le llama Sí, él. pero hoy pues yo veía que, claro, se están metiendo con la primera dama, tal, es algo bastante diciente y pues uno sabe que de todas maneras pues las cosas como se de están. género, yo prefiero la primera combatiente que la primera dama. Bueno, Me gusta más la Bueno, Suena pero- casi como la primera pero señorita de la nación. convencionalmente uno habla de la primera dama. Yo sé. Pero algo que decía ahorita Sandra, a propósito del tema, la posición del presidente Duque ha sido clara. Entiendo que ha habido, sobre todo pues con la visita de Almagro, con las posiciones que ha tenido Trump. Yo no creo que la posición, o mejor dicho, esas posiciones divergentes que tuvieron estos funcionarios de la Administración Nacional, pues necesariamente hayan sido los que hayan generado entre comillas, contradicción o no les permita a los norteamericanos tener claro qué es lo que ellos quieren hacer. Antes de estas reuniones, antes de las intervenciones del embajador Santos, ya el presidente Trump había barajado hace ya bastante tiempo la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. O sea, esto no es fruto de esas declaraciones tanto del canciller, o mejor dicho, de la no firma por parte del canciller o de las declaraciones del embajador Santos. Yo quiero dejar completamente claro que el que manda en el gobierno nacional, pues nacionalmente es el presidente y es el que tiene la última palabra. Él lo que ha dicho ha sido claramente que él no está a favor de la intervención. Yo creo que lo que dice Sandra nos representa, yo creo que a todos nosotros. O sea, la situación en Venezuela es insostenible. Nosotros aquí en Bogotá vemos cómo llegan a raudales venezolanos todos los días, cómo están en la estación Salitre, cómo están en otras partes del país, cómo la verdad tienen que recorrer todas a pie, con sus niños al hombro, a veces sin poder tener un bocado de comida, cómo tienen que cruzar la frontera, después subir el páramo de Berlín, después bajar, después llegar hasta aquí, hasta Bogotá. O sea, la verdad es una situación humanitaria muy crítica. El éxodo de venezolanos. Pero es que ¿a qué voy? O sea, la verdad no podemos seguir sentados de brazos cruzados como lamentablemente creo que hizo durante gran parte de su gobierno Juan Manuel Santos. Creo que él fue excesivamente complaciente con lo que estaba pasando al otro lado de la frontera. Eso no quiere decir que nosotros debamos propiciar ni un golpe militar necesariamente, ni mucho menos buscar una intervención directa por parte de Colombia y servir como punta de lanza para los intereses de Estados Unidos. Eso yo creo que lo tenemos que tener claro. Pero ha habido, doctora Sandra, y usted lo sabe, en el pasado situaciones donde uno creería que una persona no iba a salir del poder, una situación social distinta, ustedes pueden ponerle pues todas las sandeces que quieran, pero en su momento, por ejemplo, Pinochet, la presión internacional, entre otras cosas, logró que propiciara un ejercicio democrático que logró que lo sacaran a él del poder. Sí. Entonces, en el caso de Venezuela, yo creo que hay que agotar todas las vías diplomáticas. El presidente Duque creo que lo ha hecho, insisto, desde su periodo como congresista de Colombia. Él logró reunir una serie de firmas de congresistas de Colombia y de congresistas de Chile que llevó a la Corte Penal Internacional. Ahora está buscando precisamente intensificar ese cerco diplomático sobre Maduro para ver si es posible que esta gente... Sí, lo que pasa es que está muy solito. Yo oigo a todos los miembros del Centro Democrático, o por lo menos a los más vocales, todo el tiempo defendiendo la idea de una intervención militar. Hace un par de días estuve en una discusión con la senadora María Fernanda Cabal y lo dijo clara y explícitamente. Yo abogo por una intervención militar. Uno oye al embajador en Estados Unidos. O sea, a mí lo que me preocupa de todo esto es que hay muy poca unidad y uno necesita grandes dosis de unidad en materia de política exterior. La decisión de continuar con el esfuerzo diplomático o de intervenir militarmente es una decisión que tiene que tomarse con un respaldo enorme, con una dosis de gobernabilidad enorme, y a mí sí me preocupa que a estas alturas del paseo ni siquiera hayan sido capaces de poner en regla al embajador de Colombia en Estados Unidos. O sea, si no van a poner en regla a su propio partido y a los propios funcionarios de gobierno, ¿de dónde se van a sacar las dosis de legitimidad y de gobernabilidad que necesitan para adoptar una política de Estado? Volviendo al encuentro, Erika, entre Donald Trump y Iván Duque, profesora Sandra, Donald Trump, además del tema de Venezuela, el otro tema fuerte sobre la mesa fue, como lo dijimos al comienzo de este programa, el tema de las drogas. Incluso le dice al presidente Duque que él estuvo muy feliz cuando vio que Duque ganó la presidencia en Colombia porque le destaca su fuerte posición sobre las drogas y que esperaba que él no se convirtiera, abro comillas, en otro presidente más. Es decir,
hay una presión muy fuerte por parte de Estados Unidos para que en Colombia este tema de lucha contra las drogas se fortalezca. Y en ese sentido, pues, el gobierno alista toda una serie de medidas, Erika, no solo contra el consumo en las calles, el decomiso, sino también se están evaluando toda clase de medidas para, entre otras, volver con la aspersión aérea. Antioquia lo tiene listo, ya el gobernador ha anunciado, Luis Pérez, que van con fumigación no con se drones. está narcotizando nuevamente por eso ponerle un adjetivo. Usted le pone a eso presión, yo lo llamo simpatía ideológica. Yo creo que ahí hay agendas comunes. ¿Sí? Si usted se pone a mirar la posición, lo que ha sido la posición tradicional del Centro Democrático en materia de drogas y lo que ha sido la propuesta del presidente Duque durante la campaña electoral, yo creo que esa parte, ese segmento político de este país cree fundamentalmente en el discurso prohibicionista y no cree en el discurso prohibicionista porque durante 100 años de prohibicionismo hayamos logrado algún resultado, que no lo hemos logrado por ninguna parte, sino porque existe una suerte de articulación entre la posición moral que tienen ellos frente al tema de las drogas y la suerte de política pública que están creando alrededor de ella. El ejemplo más claro es esta cosa de la repenalización de la dosis mínima, que es lo que es finalmente ese decreto, llamémoslo como se debe llamar. Entonces, aquí la lógica no es ¿qué política pública sirve para controlar el daño que produce ese problema, que sería, digamos, la versión realista de cómo lidiar con esto, sino más bien es qué es lo que es correcto hacer? Si yo trazo una gruesa línea entre el bien y el mal, ¿cómo puedo combatir el mal de las drogas, digamos, en esa línea moral o ética con la que lo estoy tratando? Entonces, fíjese usted, empieza el gran esfuerzo en materia de drogas de la nueva administración, empieza combatiendo a los consumidores. ¿Sí? Eso no lo hace ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos combate a los pequeños microtraficantes en zonas particulares en donde los ven vendiendo porque entienden perfectamente que el lugar donde hay que ponerle todo el esfuerzo a la guerra contra las drogas es en la interdicción, entre otras cosas porque es menos gente, es menos la gente que trafica que la gente que consume. Pero acá tomamos la decisión de que el lugar donde vamos a empezar la guerra contra las drogas es en una guerra contra los consumidores sin desagregar qué están consumiendo, sin desagregar qué tipo de consumo están ejerciendo. Entonces yo lo que creo es que acá hay una simpatía, si quieren llamarla conservadora, entre la administración Trump y la administración del presidente Duque, que nos va a regresar a la versión de la guerra contra las drogas de los años 80, Reagan en la Casa Blanca y su esposa diciendo díganle no a las drogas, si consumen drogas son cómplices de la violencia, de los narcotraficantes, etcétera, etcétera, y vamos a volver a la fórmula de hace no sé cuántas décadas que no funcionó, que ya probamos abierta y claramente que no funcionó y que por una razón mucho más ideológica y mucho más moral queremos retomar en este instante. Y en eso creo que Trump y Duque se ven ojo a ojo. Concejal, ¿esta es una guerra perdida? Uno se pregunta por dónde empezar. No, pues a propósito de lo que planteaba Sandra, pues creo que ella empezó hablando, o Yesid lo planteó esto en términos de las relaciones bilaterales y pues Sandra finalmente terminó conduciendo pues la discusión al tema del decreto que va a salir en estos días, que yo no digo que sea de repenalización, a mí me parece que pues esa es una frase muy dura de Sandra cuando lo que ha dicho el presidente Duque es que va a haber un decomiso de las sustancias psicoactivas que tengan las personas en ese momento, pero no va a haber necesariamente una multa a menos de que la persona esté fumando, pero eso ya estaba contenido en el código de policía. Pero ahí no hay un tratamiento delictual por parte del consumidor. Y yo entiendo lo que está diciendo Sandra a propósito de que uno no puede en este momento tratar de criminalizar necesariamente al consumidor. Pero ¿qué ha pasado? Yo lo veo como concejal de Bogotá. Muchas veces, aprovechando el tema de la dosis mínima, pero sobre todo la dosis de aprovisionamiento, muchos jíbaros tienen unas altas cantidades de droga y finalmente pues la policía y las autoridades pues terminan estando con las manos atadas a veces para combatir precisamente, como decía Sandra, a los jíbaros, que es lo que realmente nosotros deberíamos buscar. Entonces, esta es una medida, vamos a ver qué tan exitosa termina siendo por parte del Gobierno Nacional, que en cierta forma materializa una de las promesas de campaña que ha hecho el presidente Duque. Se los digo, uno cuando recorre las localidades de Bogotá, la verdad, uno de los más repetidos dramas que ve es precisamente el de las madres y padres de familia
viendo cómo sus hijos pues quedan expuestos a estos jíbaros, en gran medida defendidos no tanto por el tema de la dosis personal, pero sí sobre todo por el tema de la dosis de aprovisionamiento. Entonces, esta medida va encaminada a eso. Pero volviendo al tema internacional, lo que yo sí pienso es que lo que ha dicho el presidente Duque es lo siguiente a propósito del tema del glifosato, que además no es una medida que haya tomado este gobierno, la toma el gobierno anterior ante el fracaso de las políticas que habían asumido, supuestamente de sustitución de cultivos, de erradicación manual. La verdad, tristemente, y yo digo tristemente porque uno hubiera querido que fuera exitosa, no fue exitosa. Vimos cómo de un año a otro prácticamente se subieron de 149.000 hectáreas a 180.000, prácticamente en 30.000 hectáreas. Es decir, no fue exitosa. Entonces, ¿qué hizo el gobierno anterior? Insisto, fue el gobierno anterior, planteó la posibilidad de que se hiciera fumigación a través de drones. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional al respecto? Ha dicho que la aspersión aérea no necesariamente está proscrita, pero que se tienen que cumplir una serie de protocolos para volver a permitirse la aspersión aérea. El presidente Duque lo que ha dicho es que en el marco de una política integral para combatir el cultivo de drogas ilícitas, el glifosato, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corte Constitucional, pues puede ser nuevamente tenido en cuenta en algunas áreas, ¿no? Naturalmente no en todas. Entonces, eso yo sí pienso que hace parte de lo que era natural que fuera la agenda diplomática o la agenda bilateral con Estados Unidos, porque lamentablemente otra vez Colombia está a nivel mundial como el foco de mayor producción de coca y eso obviamente hace que tristemente no estemos hablando de otros temas, por ejemplo, temas de tecnología e innovación, sino que otra vez la agenda esté enmarcada en ese tema y en el tema venezolano. Pero adicionalmente, frente a esto, uno se pregunta, ¿y qué está pasando en las regiones? Porque en últimas, el impacto de la fumigación aérea, que parecería ser una decisión ya tomada por este gobierno, afectará a mucha gente que empieza ya a estar muy preocupada. En unas regiones donde se están fortaleciendo las disidencias de la FARC, miren lo que está pasando en Antioquia, con la muerte de estos 3 geólogos, con un hombre que lideraba el desminado en Briceño y que ahora, alias Cabullo, es el nuevo y violento jefe de las disidencias. Y además con otra serie de organizaciones criminales, de bandas narcotraficantes. Naciones Unidas ha dicho que fracasó el gobierno anterior en el tema de sustitución de cultivos y de erradicación forzosa. Se manejaron 2 discursos y 2 acciones que no se articularon. ¿Qué nos garantiza ahora que sí vaya a funcionar lo que se está planteando, sobre todo sobre el terreno, en esas regiones que son las que reciben todo el peso de la violencia, de las amenazas y de la presencia de los grupos armados al margen de la ley? Yo aquí voy a coincidir con algo que acaba de señalar el concejalis, y es que yo efectivamente no creo que lo que estamos viendo ahora sea tan nuevo en materia de guerra contra las drogas. La administración Santos a veces lo confundía uno porque tenía el hábito de tener un discurso a nivel internacional y una práctica doméstica distinta. Entonces se acordarán ustedes que el presidente Santos internacionalmente siempre decía que había que reevaluar la guerra contra las drogas. ¿Se acuerdan la metáfora de la bicicleta estática, ¿no? Que estábamos sentados en un régimen internacional que nos obligaba a pelear contra las drogas de una forma, pero que no estaba dando resultados. Pero eso no quería decir que tuviese una política antidrogas a nivel doméstico distinta a la que han tenido todos los gobiernos. O sea, Colombia en esto ha sido más papista que el Papa. Hemos sido, digamos, el país que con más convicción ha comprado los principios básicos de la guerra contra las drogas desde el punto de vista prohibicionista. Entonces, lo del presidente Duque no es nuevo, ¿sí? No es nuevo lo del glifosato, estamos totalmente de acuerdo. No es nuevo, digamos, toda la aproximación en términos de interdicción. Digamos, hemos estado en este lugar una y mil veces. El problema es que lo que estaba tratando de hacer la administración Santos, y que creo que es un esfuerzo que se va a perder, entendiendo perfectamente que Colombia solo, siendo un país pequeño, no puede cambiar su régimen interno en materia de las drogas. Es decir, nosotros no podemos salir un día y decir legalizamos y ya no más, sino que necesitamos propiciar un cambio en el sistema internacional de estas normas que rigen la guerra contra las drogas. Abandonamos esa empresa. Sí, mientras el presidente Santos estaba buscando una transformación, sugiriendo que esa guerra no estaba funcionando y que necesitábamos aproximaciones distintas e innovadoras, ahora lo que está diciendo el presidente Duque es no, ¿qué aproximaciones distintas e innovadoras? Esto ya está inventado y tenemos que seguir con este asunto. Bueno, vamos al otro tema. Pero una Andrés, cosa, sí, para una cosa entrar al antes otro a tema. propósito de eso. O sea, tú preguntabas antes si esta era necesariamente una guerra perdida. Hay que decir que
que hubo un tiempo donde efectivamente hubo una disminución significativa de los cultivos ilícitos No, en el pero país. ese no es el indicador del éxito de la guerra contra las No drogas. El necesariamente, indicador no del éxito necesariamente, es que la pero- gente deje de consumir drogas, no que se Sí, dejen de naturalmente, producir. naturalmente eso es parte de la discusión, pero en el caso que más nos afecta, o sea, por un lado está el tema del consumo de drogas, que era lo que hablábamos a propósito del tema de interdicción, o el tema de, por ejemplo, de la confiscación de las sustancias psicoactivas que tenga una persona que es encontrada en la calle por la policía. Pero ese es el tema, por ejemplo, del consumo. Pero en el caso que es el que estamos hablando en este momento sobre el tema de las relaciones bilaterales, Colombia sí logró disminuir de manera significativa el número de cultivos ilícitos en el país durante la década que va entre 2005 más o menos y 2012, 2013. Llegamos a tener 40.000 hectáreas, que todavía sigue siendo alto, pero pues se redujo de manera muy considerable con respecto a lo que había antes. Entonces, sí hubo éxito. Lamentablemente, Santos, yo no necesariamente considero que la aspersión de glifosato, la veda o la prohibición de glifosato haya estado asociado uno a uno con lo que pasó con el tema de los cultivos ilícitos, pero haya sido lo que haya sido, el tema de que supuestamente a los campesinos les decían que si cultivaban droga iban a poder tener mejores beneficios en el marco de los acuerdos de La Habana, todo ese tipo de cosas, lo que finalmente terminó sucediendo es que estamos nadando en un mar de coca. Y ahora el presidente Duque enfrenta esta situación ante la cual ya se había reconocido por parte del gobierno Santos que ellos fracasaron, y él tiene que ver de qué manera, junto con inversión social, junto con temas de vías terciarias, también con la posibilidad en algunas zonas muy alejadas donde haya baja densidad poblacional, la posibilidad del glifosato. Eso es lo que en este momento él está haciendo. Realmente nos dejaron un incendio muy grande y hay que ver cómo lo apagamos. Precisar una cosa, lo que pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado con la presión de Estados Unidos en favor de la reducción de cultivos, porque claro, usted dice con razón, hubo un momento particular en que logramos reducir los cultivos. Vaya, mire si internacionalmente esa reducción de los cultivos implicó una reducción del consumo de coca en el mundo, y resulta que no, porque el consumo de coca en el sistema internacional, y esas son las cifras de Naciones Unidas, se ha mantenido estable por un montón de tiempo. Entonces usted suba o baje los cultivos, la gente afuera está consumiendo exactamente la misma cantidad de coca, no está creciendo. Ahora, ¿cuál es la preocupación de Estados Unidos en este momento, que es donde se crea esta dislocación dificilísima en la negociación con Colombia? Que el problema de las drogas, como ellos lo están concibiendo en este momento y como realmente está en este momento, es un problema de consumo de opiáceos, claro, que no tiene absolutamente nada que ver con la coca que nosotros estamos produciendo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Trump y qué es lo que hace el gobierno de Estados Unidos? Dicen, no, le vamos a poner todo el acelerador a la guerra contra las drogas. ¿Por dónde? Por donde resulta más fácil presionar, con Colombia. Y resulta que los opiáceos, la epidemia de consumo de opiáceos en Estados Unidos pasa una muy buena parte por drogas que producen ellos y que distribuyen ellos en farmacias con prescripciones de médicos. Entonces, yo creo que con la presión de Estados Unidos en materia de los cultivos hay que tener un poco de cuidado, porque sí, claro, nosotros tratamos todo el tiempo muy obedientes y muy subordinados de mostrar credenciales y de decir, mire, este año tuve menos cultivos, reconózcalo, certifíquenme, mire, este año volví a reducir, y resulta que eso en el panorama global de la guerra contra las drogas básicamente no está significando absolutamente nada. Pero hay una puntualización a propósito de lo que dice Sandra, y es, más allá de lo que plantea Estados Unidos, yo creo que es positivo para el país reducir el número de hectáreas de cultivos ilícitos. De acuerdo, o sea, por el tema de devastación ambiental, sí, por el tema de financiamiento de grupos armados ilegales. Entonces yo creo que sí, por un lado obviamente eso tiene un efecto en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, pero yo me enfoco más en lo que esto significa para el país. Nos habían dicho que íbamos a lograr la paz con la firma de los acuerdos de La Habana, y lamentablemente yo creo que en la medida en que sigan creciendo los cultivos ilícitos, tristemente esa paz va a estar cada vez más lejos. Entonces yo abordo este tema es sobre todo por el tema del financiamiento de grupos ilícitos que van a tener las billeteras más papuchas para poder seguir haciendo la guerra y poder seguir haciendo pues lo que hacen, las masacres y todo ese tipo de cosas, y por otro lado, lamentablemente, pues la destrucción de nuestro patrimonio ambiental, que pues está directamente asociado al tema de los pero cultivos. ojalá con metas realistas y sostenibles, resultados y acciones sostenibles en el tiempo, y con el enfoque en las comunidades, porque es que si a la gente no se le ofrece algo distinto, pues van a seguir en la ilegalidad, es que, mira, en la retrocedimos economía prácticamente ilegal. 20 años. Aquí yo tengo unas cifras que me dicen que el año 2000 teníamos menos de lo que teníamos toda hoy. La violencia y toda la problemática en las regiones que está generando esto es en una muy buena parte resultado de la política pública que considera que esto es
digamos, un cultivo y un tráfico absolutamente ilegal y al que hay que combatir desde el punto de vista militar y como si fuera un crimen. Entonces, claro, si usted convierte al productor en un criminal, pues obviamente va a tener un problema social en las regiones que es supremamente difícil de controlar. Entonces, por eso era muy importante no abandonar, en eso estamos totalmente de acuerdo, yo creo que eso fue un error de la administración Santos, el control de cultivos, pero era importantísimo irse al sistema internacional y decir que eso no le estaba funcionando a Colombia, que hemos jugado las reglas como nos las diseñaron todo el tiempo, que hemos sido obedientes porque entendemos que esto es un problema gravísimo, sobre todo para los países que tienen un nivel de consumo enorme, pero que está teniendo unos costos sociales para nosotros enormes. La devastación ambiental en una muy buena parte es resultado de que usted no le deja a los campesinos otra alternativa distinta que ponerse en esta actividad ilegal para poder sobrevivir porque no tiene políticas públicas que lidien con una actividad legal. Entonces, yo creo que había que hacer las cosas por los dos canales. Había que buscar una transformación de las reglas del juego a nivel internacional y había que continuar peleando con esta cosa porque no nos podemos convertir en el proveedor no favorito de la entremos al cuadra. otro tema del debate esta noche porque evidentemente, Erika, el tema de las drogas nos da para este y para todos los Pues programas. llevamos, ¿cuántos años? ¿30, 40, Así 50 es. años Hay hablando un de debate- Pilas y pilas de libros, y no además. encontramos todavía el camino. El camino. Hay un debate en estos momentos en el Congreso. La Alianza Verde ha denunciado a través de su representante a la Cámara, Juanita Gubertus, un recorte de 400.000 millones de pesos, según ella, por parte del Gobierno Nacional para el 2019, Sí. Erika, recursos que se iban a destinar a la consolidación de la paz territorial y el desarrollo rural. Dice la representante Gubertus que el gobierno Duque quiere mover estos recursos hacia el sector defensa, incrementar el presupuesto militar. Concejal Andrés Forero, como representante militante del Centro Democrático, ¿esto es así? ¿Va a haber un recorte de recursos para la paz, para fortalecer el sector defensa? Pues todavía hay que decir lo siguiente, y aquí esto no significa que nosotros estemos haciendo un ejercicio de espejo retrovisor, pero sí me parece que es importante que el gobierno haya hecho un corte de cuentas. Y que hay que decir, lamentablemente durante la administración anterior, cuya bandera principal era el tema de los acuerdos de La Habana y su implementación, pues lamentablemente uno veía a los desmovilizados de las FARC quejándose permanentemente del incumplimiento por parte del gobierno nacional. Es decir, este gobierno entra con una situación bastante crítica en términos de implementación. A propósito de lo que plantea la representante Gubertus, pues hay que decir que todavía no se ha aprobado el presupuesto. Naturalmente eso puede ser objeto de discusiones. Uno ve que como es un tema que toca distintas entidades, pues es difícil ver dónde realmente están los recursos destinados necesariamente al tema de la paz. Pero la otra problemática, y creo que engarza perfectamente con lo que hemos hablado antes, que se ha planteado a propósito, o la otra polémica que se ha planteado a propósito del tema del presupuesto, es que supuestamente se sube el presupuesto en temas de defensa en un 6%. Ayer el senador Petro decía que eran 3 billones de pesos adicionales. Ella dice Después, que el 53%, habla la representante Sí. Gubertus de incremento del presupuesto Que se le militar. estaría restando a los eso, programas sociales. ahí yo creo que la representante pues está con unas cifras quizá erradas, pero no, lo que se habla es que hubo un incremento del 6%, un poco más del incremento de lo que será seguramente el tema del IPC, pero, o de lo que fue el IPC, el índice de precios del consumidor, pero que es decir, no es un crecimiento así que uno diga, no, es desaforado, pero yo creo que pues no me imagino que el senador Santos o la representante Gubertus, sobre todo con la situación que estamos viviendo, vimos lo que pasó con los geólogos, vimos lo que está pasando con los cultivos ilícitos, ellos estén pensando que en este momento, dado que se firmó un papel, ahora podemos bajar la guardia en términos de defensa y de seguridad, sobre todo además teniendo en cuenta, sin que yo esté, insisto, propiciando una intervención militar por parte de Colombia, pero vemos con preocupación lo que pasa al otro lado de la frontera, donde vemos que el día de hoy hubo un despliegue militar por parte de Maduro. Entonces yo creo que sí, todos desearíamos que no tuviéramos que gastar plata en términos de defensa y la podemos destinar exclusivamente a temas de salud, de educación, lo que ustedes quisieran. Pero la verdad es que el anuncio, o mejor dicho, los anuncios del gobierno anterior de que íbamos a lograr la paz como por arte de magia, lamentablemente no fueron ciertos y no podemos, a mi juicio, bajar la guardia. Y hay experiencias internacionales de países que salieron de procesos de guerras civiles, no que el caso de Colombia haya sido guerra civil, aclaro, pero no, lo quiero aclarar por si acaso,
pero países que firmaron acuerdos de paz o que firmaron acuerdos de desmovilización y que bajaron la guardia en temas de defensa, pues lamentablemente años después tuvieron que Pero pagar las necesitamos consecuencias. en este momento, Sandra, escúcheme, unas defensas antiaéreas que están por el orden del billón de pesos, según ha trascendido. Yo ya voy a ese argumento, pero déjeme debatir una cosa acá Que sobre con el lo que compromiso hablamos con la antes paz. de Venezuela, Sí. a mí me causa un poquito de inquietud Pero todo esto. fíjese como el argumento circular en el que estamos atrapados, porque la cuestión es más o menos así. Entonces, claramente usted no quiere repetir la experiencia de El Salvador, que es el caso que siempre se cita, bajar la guardia en materia de seguridad y que los grupos criminales, las maras en el caso de El Salvador, y bueno, en fin, se empiecen a generar un problema de seguridad tan grande que terminemos igual de mal que como estábamos durante el conflicto. Entonces, claro, usted no quiere bajar la inversión militar. El problema es que si usted además le reduce la inversión al proceso de implementación de la paz, pues nunca va a salir de ese círculo vicioso, porque si usted no le mete el acelerador a la implementación de la paz nunca va a ser realidad y entonces usted va a tener siempre un argumento para seguir gastándose la plata en defensa. Y entonces no se la va a poder gastar en educación, no se la va a poder gastar en salud, no se la va a poder gastar en invertir en las regiones y en invertir en grupos que no han visto la presencia del Estado y consecuentemente entonces se acercan mucho más a los grupos ilegales y los nutren constantemente. Entonces el círculo es eterno y yo a veces tengo la impresión, y esto no tiene nada que ver con el gobierno porque es que todos los gobiernos lo han hecho, que el argumento siempre es el mismo, es no, tenemos que invertir en la cosa de seguridad porque es que si no se nos sale esta cosa de las manos. Porque es un valor democrático. Pero al quitarle la inversión a todo el resto y particularmente en este caso a la implementación de la paz, pues nos están poniendo en una situación en la que necesaria e inevitablemente hacia el futuro vamos a tener que seguir gastándonos la plata en defensa. No, pero una cosa a propósito también para contextualizar. Si uno revisa, por ejemplo, el rubro de educación, uno ve que hubo un incremento importante del 3% inicialmente. De hecho, el día de ayer ya se aprobó. O sea, 3% espera, en educación es un Sandra. incremento importante. Pero es de 1 billón de pesos. Pero entonces lo que quiero decir es, en lo que se había planteado inicialmente, ya el día de ayer se discutió y se aprobó 2 billones adicionales, que es más de lo que se había aprobado en términos de defensa. Hay que decir que desde el año pasado el presupuesto de educación es más grande que el presupuesto de defensa en el país. Eso yo creo que es importante decirlo. A pesar de que sigue siendo muy bajo primero es temas... educación y luego defensa. Sí. Hoy más o menos lo que se había planteado inicialmente era 38.7 billones de pesos, que era un incremento de cerca de 1 billón respecto al año anterior, pero al día de ayer ya se aprobó en las comisiones conjuntas 2 billones de pesos adicionales. Hay que decir que, por ejemplo, en temas de ciencia y tecnología, que todos pues vimos con preocupación que el gobierno anterior durante el último año redujo los presupuestos destinados a Colciencias. Colciencias este año también va a tener un incremento respecto al año anterior, pero también respecto al año 2017. Entonces, Pero yo creo que hay que ver el panorama, hay que ver el panorama grande. O sea, yo entiendo la preocupación de Sandra, de la representante de Gobertus, pero hay que ver el panorama completo. Tenemos que gastar un billón de pesos en misiles antiaéreos. Yo honestamente creo que estamos caminándole demasiado rápido a la hipótesis de conflicto con Venezuela y estamos olvidándonos que tradicional e históricamente nuestra relación con Venezuela ha pasado en todos los casos por una resolución pacífica y negociada de cualquier conflicto que hayamos tenido con ellos. El montón de conflictos fronterizos que hemos tenido, que los hemos resuelto todos a las buenas, y la cantidad de diferencias de carácter político e ideológico que hemos tenido con el régimen venezolano recientemente y antes, la pasada de guerrilleros a territorio venezolano. O sea, hemos tenido los 1001 problemas que uno puede tener con un vecino y los hemos resuelto sin necesidad de... Un solo minutico porque se nos acabó el programa. No hablamos, Erika, en detalle sobre la desbandada en el Partido Liberal. Varios exministros, personas afines a las ideas del Partido Liberal han decidido marginarse del partido porque consideran que el partido debe declararse abiertamente en oposición a las ideas del presidente Duque. En un minuto, concejal Andrés Forero, iniciamos con usted. ¿Cómo ve usted esta desbandada del Partido Liberal? Pues no sé si realmente es una desbandada, una serie de figuras ilustres, muy vinculadas, pues según decían los mismos liberales de la sede, supuestamente al expresidente Ernesto Samper, que decidieron retirarse, unos que incluso ya se habían retirado desde 2010, como la exministra Cecilia López, que parece que volvió a renunciar. Pero más allá de eso, yo no sé si eso en términos electorales va a tener una repercusión significativa
en el partido, lo que muestra es que había una división que uno vio en campaña y que ahora se ve reflejada, creo, a mi juicio, de manera natural. Las personas que no se sentían cómodas con el gobierno del presidente Duque, pues que han decidido buscar otras toldas. No, miren, malas noticias. O sea, los partidos políticos son fundamentales para las democracias. Si usted no tiene partidos políticos sólidos, con plataformas estables, con propuestas claras, usted debilita automáticamente la democracia. Si se le debilita, si se pierde la esencia del Partido Liberal, este país se va a quedar sin un partido político que defienda ideales de carácter liberal. Yo creo que al Partido Liberal hay que rescatarlo de su liderazgo, no hay que salir corriendo. O sea, debió dar un paso al costado César Gaviria y no los otros. Los demás, que son mayoría. 1 y 26, dice el Partido Liberal que se fueron 26, ellos dicen que se fueron muchísimo más porque en la región no se contaron. No lo dije yo. No, muy bien. Yo lo sostengo, además es vecino mío en el edificio donde trabajo, así que muy yo bien. creo que me lo encuentro y me lo reclama, yo le comento, aquí estoy. No lo dejo Sandra Borja, Bueno, muy bien, concejal Andrés Forero, muchas gracias por estar esta noche. Muchas gracias, Erika, Sandra, un saludo Profesora para Sandra todos Borja, los como televidentes. siempre. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias, Erika, se nos acabó el tiempo. Es que deberíamos alargar el programa, ¿no? Sí, 1 hora y media podríamos hacer. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar como siempre esta noche con nosotros y mañana los esperamos a las 8:30 de la noche con otro tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas Muchas noches. gracias.